Hermanos, amigos y amigas, bueno, que pueden verme y oírme por estos medios. Como cada domingo, pues, hemos venido haciéndolo. Este domingo, pues, también lo vamos a hacer. Vamos a traer una palabra para la iglesia de Jesucristo y para todas aquellas personas que pueda vernos y oírnos, pues, porque Jesús nos mandó a que esta palabra era necesario que sea predicada en todo el mundo, pues estamos cumpliendo con ese mandato, con esa encomienda, pues. Y hoy domingo nuevamente nos encontramos a través de estos medios, pues. Dios le bendiga en gran manera a todo aquel que me oye o me ve. Dios bendiga a la iglesia del Señor Jesucristo, a cada hermano y hermana, pues, cada familia como tal, y que en su hogar, en estos momentos, pues, de encerramiento en el cual nos ha tocado vivir, pues usted pueda aprovechar este tiempo en su casa y oír y ver y recibir la bendición que Dios tiene para su vida. Así que bueno, quiero comenzar en este momento, pues, dándole gracias a Dios por todas las cosas, ¿verdad? Por estos medios, porque si no estuviesen, pues imagínate cómo estuviésemos nosotros encerrados en una casa así. Estuviéramos totalmente desinformados, pues. Pero gracias a Dios, porque verdaderamente Dios, de una manera u otra, pues ha dado sabiduría, entendimiento y conocimiento, pues. Y eso nos permite también que podamos entender en qué tiempo estamos y el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Sabe que hasta Jesús, en una ocasión, lo dice la Biblia, estuvo interesado en tener o manejar un informe? Siempre, sabe que como ser humano siempre nos interesa de informarnos, pues, de las cosas, estar informados de las cosas. Y en una ocasión dice la Biblia que Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente, verdad? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Cuál es la información que se corre? Pues quiere decir que Jesús le interesó y le interesa lo que se dice, lo que se mueve, y de la misma forma y manera, pues, hoy en día pasa lo mismo. A cada uno de nosotros nos interesa estar informados, pues, porque para eso Dios nos ha creado así, para compartir no solamente lo que tengamos, sino palabras, pues para eso nos ha dado una boca para hablarle más. Pero bueno, el caso es comunicarnos. Y Jesús, como respuesta, pues, le dijeron, bueno, uno dice que eres Elías o Jonás, y unas cuantas de comparaciones, o sea que había muchos criterios diferentes, pueda entender eso. Y Jesús le hizo una pregunta ya directamente a ellos, a sus discípulos. Bueno, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Qué creen ustedes que soy yo, el hijo del hombre? Pues ellos respondieron, tú eres el Hijo de Dios viviente, pues. Y bueno, Jesús le dio gracias al Padre y le dijo a Pedro que no se lo había revelado sangre ni carne, sino el Padre que está en el cielo, o sea, a través de una revelación del Espíritu. Eso quiere decir que las muchas informaciones, ¿verdad?, de lo que tenían de Jesús, no todas eran verdad, pero sí había una que sí era verdad. Y Jesús le respondió a Pedro en base a esa verdad, que no se lo ha revelado sangre ni carne. Quiere decir, amado, que tratándose en las cosas espirituales, la carne no revela. Ahí Jesús lo dijo, ni carne ni sangre. De manera que me refiero a las cosas espirituales, revelar otras cosas, descubrimientos y cosas por el estilo. Pero revelación espiritual, no. Se necesita estar en el Espíritu y andar en el Espíritu. Acuérdense que la misma Biblia dice que, por citar una, pues Juan dice, estaba en el Espíritu y me reveló, me mostró esto. Y eso usted lo va a conseguir en la Biblia. Como también dice la misma Biblia que lo que se escribió en la Biblia fueron hombres que, inspirados, o sea, llenos del Espíritu Santo, recibieron la revelación por la cual la Biblia existe hoy. Eso es lo importante, ¿se da cuenta? Bueno, hoy vamos en base a esa información, pues, que necesitamos. Hoy yo quiero que nos detengamos un poco hoy en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, ¿verdad? Esta es la famosa parábola
de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Y Jesús habló de esta parábola refiriéndose a lo que era el rapto, pues. Yo sé que la palabra rapto como tal no está en la Biblia, pero la hemos manejado por muchos años de esa manera. Pero por lo menos el levantamiento de la iglesia, o la toma de la iglesia, pues. Como dijo Jesús, uno será tomado y uno será dejado. Vamos a entonces, como usted puede entender esos términos. Dice así, Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron el aceite y sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, y se durmieron todas. Y a la media noche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, esta lectura que ciertamente pues nosotros conocemos, que Jesús se le enfoca tanto a los discípulos como todos aquellos que le seguían, pues, ¿verdad? Refiriéndose o haciendo una referencia a lo que hoy en día nosotros nombramos mucho como lo es el rapto o la toma, pues como dijo Jesús, será tomado uno y será dejado el otro. Algo que quizás hoy se habla poco, y que este es un mensaje no solamente para el creyente, sino para el inconverso. El inconverso y el creyente deben de saber y entender que hay una promesa que tiene que cumplirse en cualquier momento, sea hoy, mañana, pasado, lo que sea, pero porque no hay día ni hora. Pero sí hay advertencias, pues. Por ejemplo, como aquí, ¿verdad? Que si supiéramos a qué hora iba a venir el Hijo de Dios, ¿verdad?, por la iglesia, pues por los creyentes que le esperan y que están luchando por esa herencia prometida de parte de Dios, de estar en la boda del Cordero, que entonces velaríamos. Como hay otros versículos que Jesús mismo dijo, que si el padre de familia supiese a qué hora de venir, el ladrón velaría y no dejaría minar su casa, ¿verdad? Minar, que explote la casa, los problemas y cuantas cosas, bueno, o se pierda la familia. De manera que Jesús mismo decía ahí que bienaventurado es que cuando el Señor venga le haya yendo así, ¿verdad? Dándole el pan en el momento, está hablando lo más probable de la palabra, pues, ¿verdad? Y yo creo que en estos tiempos que nos ha tocado vivir, unos tiempos de cuarentena, ¿verdad?, de encerramiento, y que nos permite, pues, para reflexionar un poco sobre tantas cosas que están pasando, lleno de tantas informaciones que verdaderamente uno a veces se pregunta, pero bueno, ¿cuál será y cuál no será? ¿Qué es esto y qué es aquello? Pues, acuérdense que dentro de las señales
de esa venida, Jesús comenzó diciendo, mira que nadie nos engañe. O sea que, ¿por qué viene el engaño? Por el saturamiento de información. Cada quien dice una cosa, hasta del coronavirus, usted lo sabe, uno dice una cosa, uno dice... Bueno, pero no vamos a caer en, no venimos a eso. Nos estamos refiriendo ciertamente a la necesidad de informar verdaderamente cosas claras. Ahora, fíjense una cosa. Precisamente en estos momentos, cuando Jesús le tocó decir esta parábola a los discípulos en aquel entonces, que también para nosotros en estos momentos nos ayudó a entender mucho, ¿verdad? Porque se estaban viviendo momentos también de incertidumbre. Por ejemplo, acuérdense que Jesús, ellos estaban viendo en Jesús y esperando en Jesús como el Mesías prometido, ¿verdad? Que venía a rescatar a Israel. Entonces, toda esa incertidumbre, ellos la estaban viviendo. Ellos mismos, los mismos discípulos veían a Jesús y en una ocasión le preguntaron, bueno, ¿eres tú que vas a restaurar el reino? Entonces él mismo le explicó, mira, no nos toca a nosotros, a ustedes, saber el tiempo y la sazón de las cosas. O sea que Jesús, ellos esperaban un Mesías, que como más o menos enfoca la Biblia, ¿verdad? Que se iba a levantar contra el imperio y bueno, y tomar aquellos, ¿entiendes? Pero sucedió lo contrario, vamos a decirlo así, en el sentido de la palabra, pues, ¿verdad? De lo que ellos esperaban. Que ese rey, que ellos esperaban así, ¿verdad? Un salvador, un líder, que iba a someter al enemigo. Entonces, ellos se olvidaron que la misma escritura dice, he aquí tu rey, viene montado sobre un pollino, que esa profecía se cumplió en Jesús. ¿Entiendes? Y dice que la multitud, bueno, le glorificaba, pero después cuando llegó a las áreas del templo, dice que todo el mundo lo dejó solo y él mismo dijo Jesús, ¿a dónde están los que me alababan, los que decían gloria a Dios? Bueno, y esas cosas sucedieron precisamente por la mala información que ellos tenían de Jesús. Y por la mala información, no solamente que tenían de Jesús como persona, sino aún de la venida de ese Mesías. Estoy hablando del pueblo de Israel, por supuesto. Por eso no le recibieron, usted conoce todo lo que dice la Biblia. Bueno, los tiempos cambian, pero la gente cambia poco, acuérdese de eso. La gente sigue siendo la misma. Aquí puede pasar lo mismo, que los que supuestamente creyeron en Jesús y que supuestamente le estén esperando se hayan cansado, porque la Biblia lo dice. Que muchos van a protestar, muchos van a decir, oye, tanto tiempo, ¿y cuándo que vas a venir? Todo eso, las historias se repiten. Usted sabe que sí. Por eso, una de las cosas que quiero enfocarme, especialmente como creyente, es que nosotros a veces nos olvidamos como que hay un enemigo que nos persigue. Diablo, Satanás. Y la Biblia no esconde estas cosas, pues Jesús mismo habló sobre eso. Un enemigo que usted tiene que darse de cuenta que si el diablo se opuso para que el pueblo no saliese de Egipto a un desierto a adorar a Dios y quería impedir de una forma y manera usando a Faraón, el gobernante de turno, pues en ese lugar, ¿usted cree para ir a un desierto y después recibir una tierra prometida, que gracias a Dios están ahí, por supuesto, como promesa de Dios? Y el diablo se opuso para que no saliera un pueblo a un desierto a adorar a Dios. ¿Usted cree que el diablo le va a dejar a usted y a mí irse coladito así, cuando las promesas ahora no son un desierto para adorar a Dios, ni tampoco una tierra, sino el cielo mismo? Las bodas del Cordero. Amado, esto no es una cualquier cosa. ¿Usted cree que el diablo nos va a dejar? Déjalo que se vaya, que no necesitamos. No. El enemigo ahora, como las promesas, dice la Biblia, son más grandes y son mejores. Ahora es cuando el enemigo va a luchar, y por eso toda esta desinformación que hay, todas estas cosas que se están diciendo que se mueven, como dijo Jesús, que nadie nos engañe, pues es porque la venida de Cristo por su iglesia, por sus hijos, por aquello que él espera, está más cerca que nunca. Y las señales están. Amado, por eso, hoy, más que nunca, más que ayer, nosotros necesitamos entender lo que dijo Jesús cuando
ya se le acercaban los días, no de irse, sino de entregar su vida por nosotros. Estoy hablando de el Evangelio de Juan 16, 17, y creo que quise también abarcar algo de eso, pero especialmente el 16. Jesús comienza a hablarle a ellos viendo la incertidumbre y empieza a decirle, mire, un poquito y ustedes me verán, más otro poquito vendrán que no me van a ver. Es decir, dice que ellos, dice ahí mismo, ellos no dijeron nada, pero empezaron a pensar en su mente, en su corazón, ¿y qué es lo que dice esto? ¿Por qué está diciendo esto? No había una información en ellos totalmente. Y Jesús dice ahí que viendo lo que ellos estaban pensando, porque Jesús lo dice más de una vez en los evangelios, que Jesús conocía los pensamientos de los hombres, no había necesidad que le dijesen nada porque los conocía, así lo dice la Biblia. Y Jesús comenzó diciéndole a ellos, mire, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces el Padre no va a enviar la promesa, no va a venir la promesa del Padre sobre ustedes. Pero si yo me voy, el Espíritu de verdad, el Padre lo va a enviar en mi nombre y Él estará con ustedes. El Padre enviará otro consolador para que esté con ustedes todos los días. Y Él, cuando Él venga, Él le va a enseñar. Él le va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué está hablando Jesús? Jesús está hablando no de una fuerza activa. Jesús no está hablando de un cómo, un aunque no. Jesús está hablando de un ser que va a venir a ocupar el lugar de Cristo, óigame bien, en la vida de los creyentes. ¿Entienda eso? Alguien que iba a venir, que se le dio el nombre de Consolador. ¿Por qué Consolador? Porque había demasiada desinformación y informaciones que no entendía la gente en ese tiempo. Y se necesitaba, especialmente, exclusivamente en la parte espiritual, alguien que lo dirigiera, que le hablara en los tiempos que se estaba viviendo, como ahora en estos tiempos que nos ha tocado vivir. De tantas informaciones que uno oye, pues mira, ahora más que nunca es cuando necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Los que verdaderamente están buscando a Dios, los que verdaderamente han entendido y conocen el Espíritu Santo, y digo conocen porque Jesús lo dijo ahí, que el mundo no le conoce al Espíritu Santo, pero vosotros le conocéis porque está en vosotros. Eso lo dijo Jesús. Quiere decir, ¿verdad? Como le dijo a Nicodemo, por ejemplo, que le dijo, Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo le dice, un maestro. Esto fue como quien dice, una práctica entre maestro y maestro. Que Jesús le dijo, eres tu maestro de Israel, no sabe qué quiere decir estas cosas. Pero fíjese, que Jesús, hablando con Nicodemo y explicándole estas cosas, dice ahí mismo que Jesús a Nicodemo le explicaba que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? En estas promesas de las cuales estamos hablando y a las cuales se refiere en la parábola de las 10 vírgenes. Fíjese bien, agua. Agua significa, pues, el prototipo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que predicaba Juan. ¿Qué predicó Juan? Juan decía que él, en verdad, el que lo envió a bautizar, cuando le preguntaron por qué hacía esas cosas, Juan declaró y respondió, yo en verdad a ustedes los bautizo en agua para arrepentimiento. Eso fue la respuesta de Juan a los religiosos y a todo el que iba. Y dijo, pero viene uno detrás de mí, el cual no soy digno de desatar el calzado las trenzas de su calzado, ¿verdad? Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Fíjense, empecemos por ahí porque miren esto. Jesús le explica a Nicodemo esto. Nacer del agua y del Espíritu. O sea, nacer de un arrepentimiento y del Espíritu, que es regeneración. O sea, si usted y yo
nos arrepentimos y nos regeneramos a través del Espíritu, que eso lo dice la Biblia, eso es el nuevo nacimiento, una persona que se ha arrepentido y ha sido regenerada. Como dice Pablo, el que roba ya no roba más, el que mata ya no asesina más, y bueno, ya usted sabe, para no hacerse la larga. De eso se trata este mover. Y cuando Jesús habló que el Espíritu Santo venía sobre la vida de nosotros para hacer ese trabajo, pero cuando nosotros no le damos el lugar que se merece el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces nos quedamos en el medio, desinformados, no entendemos, no sabemos lo que está pasando. Pero es por eso, la falta de la presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Porque según Jesús lo dijo y lo explicó, que Él había venido para estar con nosotros, en la vida de nosotros, de cada uno, de todo aquel, como dijo Jesús a Nicodemo, del que cree, que dijo, y esto le dijo del Espíritu que habían de recibir, lo dijo ella cuando usted habla con Nicodemo, ¿verdad? Como cuando se detuvo en el día de la fiesta de las aguas, que le dijo, el que tenga sed, venga y beba el agua altamente. Y después dice más abajo, que dijo esto porque todo aquel que creía en Jesús iba a recibir el Espíritu Santo. De hecho, usted se consigue en el libro de los Hechos que cuando la gente creía en Jesús, le preguntaban, ¿creíste en Jesús? Y ellos decían, sí, pero ¿fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Le decían a la gente, porque era algo que era primordial. Ellos lo experimentaron en su vida y lo vivieron. Y eso es lo que nos ha venido pasando. Fíjense, présteme atención ahora. Estamos en Juan. La Biblia dice que Juan, aunque era hijo de uno de los sacerdotes, acuérdese de la historia, ¿verdad? Que Juan viene con un milagro de una mujer pasada de años y no tenía hijos. Pues Dios le hizo un milagro, lo sacan del templo, quedó mudo. Creo que todos conocemos esa historia, para no hacerla tan larga. Pero Juan nunca llegó a ministrar en el templo y le tocaba, porque su papá fue un sacerdote. Y no cualquier sacerdote, fue un sacerdote de turno. Y sacerdote de turno, eso quiere decir que era un sacerdote que estaba dentro de lo que la casta, o sea, dentro del proyecto y propósito de sacerdotes, ¿verdad?, de parte de Dios. Zacarías era un hombre que lo respetaba mucho. Ahora, conseguimos a un Juan que no está en el templo ni quiere saber nada del templo, sino que se va a un lugar desértico de Judea y en ese lugar empieza un ministerio conforme a lo que se ha profetizado de él, ¿verdad? Una voz que clama en el desierto, empareja el camino a la venida del Señor. Ok, pero tendríamos que irnos al tiempo de Josué. ¿Por qué? Porque precisamente la Biblia nos enseña que para ese tiempo Dios habló a Josué y le dijo que para pasar ya a lo que se denominaba como la tierra prometida, Dios habla con Josué y que reúna a los sacerdotes, a los indicados, tomen el arca para atravesar el Jordán. Cuando esto sucede, pues dice la Biblia que cuando los sacerdotes empezaron a poner desde la orilla el pie en el agua del río Jordán, empezaron las aguas a bajar y a detenerse de un lado y otro. Cuando logran pasar al medio de la anchura, pues de ese tiempo, de lo que es el río Jordán, dice la Biblia que Dios lo mandó a detenerse y le ordenó que edificaran ahí un monumento de piedra, 12 piedras. De hecho, a partir de ahí comienza a manejarse mucho con el lo que es la parte 12, pues, pero no vamos a caer ahorita en eso. 12, un monumento de 12 piedras, cada sacerdote por tribu, pues. Colocó una piedra y armó ahí y dejó ahí como evidencia, dejó ahí un monumento, pues algo que en la historia, de hecho ahí lo dice, que eso iba a ser por generación, que eso iba a quedar como una señal. Luego le dice Dios, y dile que tomen 12 piedras más, y después que hayan atravesado, dice que fue de parte de Gilgal ya
cuando entraron a la tierra prometida, al otro lado del Jordán, dice que ahí Dios le ordenó que también, de la misma forma que habían dejado la señal en la profundidad del río, en el medio del río, que también en la otra parte de la orilla, también levantaran la misma señal. Ahora bien, eso fue en el tiempo de Josué, ¿verdad? Después, acuérdense que Josué viene, cuando hizo esto, estaba en Jericó, cuando se derribaron los muros y esas cosas. Justamente, ya ha pasado el tiempo y nos remontamos a la época de Elías y Eliseo. ¿Qué pasó en esos tiempos? Bueno, precisamente por más o menos lo que enfoca la Biblia, fue el mismo lugar donde le tocó a Elías nuevamente abrir las aguas y pasar al otro lado del Jordán. Pasó Eliseo juntamente con él y le pidió una petición. La petición era que quería una doble porción del espíritu que había en él. Él le dijo, mira, me has pedido una cosa que yo no la puedo dar, pero si me ves, bueno. Dice la Biblia que cuando estaba al otro lado, él pudo ver cuando Elías fue arrebatado. Acuérdense que estamos hablando del arrebatamiento. Arrebatado por unos carros de fuego. Y Dios se lo llevó. Eso es lo que se dice. Eliseo quedó en aquel lugar del otro lado. Y eso nos ayuda a entender, que es donde quiero ir llegando, que Dios lo hizo pasar a Elías y a él, justamente donde estaba, que Dios le había dicho a Josué, las 12 piedras en el fondo de las aguas como testimonio. Por ahí pasó Eliseo y Elías, o Elías y Eliseo. Cuando llegaron al otro lado, se toparon con el otro testimonio, que eran 12 piedras más según la Biblia, y también tuvieron que verla. Eliseo se devolvió de allá para acá, conocemos la historia, volvió otra vez, el mismo camino a atravesar, pasó otra vez, vio el testimonio que dice la Biblia en Josué, las 12 piedras. Ahora, ¿qué señal en sí? ¿Qué señal en sí se estaba refiriendo el Señor cuando le habló esas palabras a Josué? Bueno, 12 piedras en el Jordán adentro y 12 piedras al otro lado del Jordán. Precisamente donde le tocó a Juan predicar. Donde le tocó a Juan como encomienda, como él mismo lo decía, que el que me envió a bautizar a mí me dijo, sobre el cual tú veas descender el Espíritu en forma de paloma, ese es. Para eso estaba Juan en ese lugar. Y estaba en el mismo lugar porque Juan le dice a la gente que estaban ahí, dice la Biblia, que iban por ser de Dios, porque querían salvarse, ¿verdad? O porque Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo, y cuando una persona está llena del Espíritu Santo, las multitudes le siguen. No necesita hacer estrategia. Ya se lo voy a demostrar por la Biblia. Juan era uno de ellos, la voz que clamaba en el desierto. Usted sabe lo que es que la gente, como a Jesús, que la seguía hasta en el desierto, y la gente no le importaba, como enseña la Biblia, tener hambre hasta 3 y 4 días por oír a Jesús. Mire, para hacer eso se necesita un hombre o una mujer que verdaderamente esté lleno del Espíritu Santo, de una palabra que nutra, de una palabra que liberte, de una palabra que sane. Verdaderamente, eso es lo que necesitamos hoy. Por eso este mensaje le hemos titulado, ¿verdad?, un nuevo despertar. Ahora présteme atención, no se me pierda. Juan, dice la Biblia, que viendo la cantidad de gente que venía, y empezó a decirle, hagan fruto digno de arrepentimiento, porque yo le aseguro a ustedes que aún de esta piedra Dios puede levantar hijos a Abraham. No empiecen a decir ustedes a Abraham tenemos por padre. Oiga bien, aún de estas piedras, ¿a cuál piedra se refería Juan? A ese monumento que dijo Dios a Josué que iban a hacer señal. Se refería a esa piedra.
Dios puede levantar de estas piedras. Está hablando de la señal que está por cumplirse ya. Y dice que la gente venía donde Juan, y Juan le explicaba: el que me mandó a mí a hacer esto, a bautizar, me dijo: sobre el que tú ves descender el Espíritu en forma de paloma. ¿Qué pasó? La Biblia dice que cuando Juan ni siquiera lo había visto, pero había sentido la presencia, el Espíritu Santo empezó a decirle: aquí está el hombre. Y Juan empezó a decir: aquí en medio de vosotros está. Y empezó a decirle: este es el que yo le estaba diciendo a usted y el cual estoy predicando siempre. Este es el hombre que me dijo Dios, el cual, cuando viniese, que tiene que ser bautizado por mí, Juan, y el cual el Espíritu Santo va a descender. Dice la Biblia que Jesús dijo: bautízame tú primero, yo a ti. Empezó esto, pero al final él bautiza a Jesús. Y dice la Biblia que cuando eso sucede, dice que se abrió los cielos y que el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Jesús. Después sigue diciendo que lo llevó al desierto, pero no nos vamos a ir hasta allá. Quédese aquí. Fíjense bien. Estamos hablando de señales que tenían que cumplirse, como hoy. La Biblia enfoca claramente que en ese momento Juan, que le predicaba a este pueblo de Israel, ellos acudían a Juan. Y no dude usted que todos ellos, o la mayoría, esperaba ver una señal, que es la que Dios le dijo a Josué. Y ellos iban porque las piedras, el monumento que Dios había puesto ahí, que había dicho como señal, todos iban. Juan predicaba en ese lugar y todos iban por esa señal. ¿Entiendes? Todos iban. Y los que iban, ¿cuántos de ellos no pensarían: oye, ahorita Juan abre el río Jordán, como José, como Elías? A lo mejor todos esperaban eso porque estaban las piedras y Dios habló de una señal. Pero qué impresionante, porque ese día sí hubo una señal, porque ya Dios lo había dicho, pero no se abrió Jordán. La Biblia dice que se abrió el cielo. La gran señal fue esa. Ese día Dios no abrió el Jordán, no, ni como lo hizo con Josué, como lo hizo con Elías y nuevamente Eliseo, no. Ese día Dios abrió algo más que Jordán. La Biblia dice que se abrieron los cielos y de los cielos descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y estuvo sobre Jesús posado. Y Juan le dijo, y el que me envió a predicar me dijo a mí a bautizar, que el que viera descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Por eso Juan dijo, es aquí el Cordero de Dios. Ahí tenemos dos cosas importantísimas. Primero, ahí se estaban juntando nuevamente dos cosas que tenían muy significado en la Biblia y que lo tienen todavía. El Cordero, que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Que era lo que utilizaban para eso, mataban un cordero. Y la paloma, que también la usaban como sacrificio purificador. No sé si usted ha leído esa parte, en Levítico está, ¿verdad? De manera que tenemos esas dos cosas. Tenemos el cordero que perdona pecado y la paloma como purificadora, que era lo que se usaba para purificar el leproso. Eso está en la Biblia. Levítico. Ok. Estas dos cosas estaban representadas por primera vez. La paloma y el cordero se unían. Y esa era la gran señal que Dios le estaba dando a ellos, que ellos no entendieron. Esa era la gran señal de que el Hijo de Dios, que venía a morir por nuestro pecado, y el Espíritu Santo, que venía a convencernos, que fue con lo que empecé al inicio diciéndole que Jesús le dijo a ellos que el Espíritu Santo nos iba a convencer de todo juicio y de pecado. Ahora estaba el que perdona los pecados, el Cordero, y el que
causa el arrepentimiento, o viceversa, el que causa el arrepentimiento, el Espíritu Santo, y el que perdona esos pecados, estaban unidos ahora mismo en ese lugar. Por eso dice la Biblia que Jesús fue llevado al desierto y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, salió de la cuarentena, por decir, y apareció en el pueblo. Dice que venía lleno de la presencia, del poder del Espíritu Santo, y empezó a decir: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, a la tierra, limpiar leprosos, sanar enfermos, libertad cautivos. De tal manera que se cumplía lo que dijo Isaías, porque dice que de ahí fue a Nazaret. Cuando leyeron aquella escritura que dice que abrió y dijo: el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto Dios me ha ungido y me ha enviado a sanar. Ok, dice que lo iban a apedrear porque Jesús dijo: hoy se ha cumplido entre vosotros esta escritura. Justamente después que Jesús recibió la llenura, después que se encontraron el cordero y la paloma. ¿Sabe por qué entro en todas estas cosas? Porque precisamente, amado, cuando nosotros leemos aquí, estamos hablando de un despertar, no de despertar. Estamos hablando de, por supuesto, del levantamiento de la iglesia. Y esta parábola de Mateo 25 nos está enfocando precisamente de eso, lo que nosotros llamamos o conocemos más como el rapto. Y es que dice que estas 10 vírgenes, unas insensatas, otras inteligentes o sabias, dice que las 10 cabecearon, las 10 se durmieron. Esto representa a los creyentes, ¿verdad?, como tal, y representa, aún en estos tiempos, el adormecimiento de la iglesia, un adormecimiento espiritual, porque lo hay. Por eso Jesús dijo que vendrá como la hora de la noche, su venida, porque es la noche donde la gente duerme. Y es como lo dice Cantar de los Cantares: yo dormía, pero mi corazón velaba y pasó el amado y dejó mi alma, y bueno, ya te pudo eso por ahí. Ahora, 10 vírgenes, una prudente y una insensata. Dice que las 10 cabecearon, las 10 se durmieron, y las 10 oyeron la voz del novio que venía por ellos, porque en esos tiempos y todavía ahora, yo renové votos en Israel, por cierto. Creo que fue en el lugar donde, bueno, eso lo dijeron ellos, yo no conozco esto, pero por lo menos ahí tuve, justamente en el lugar de las bodas, donde Jesús tuvo que le dijeron: convierte el vino en agua, el primer milagro, precisamente en una boda. Pero bueno, eso tiene un significado espiritual. Ellos empezaron a decir: oye, pero ¿cómo dejaste? Después que estaban borrachos del vino que tenían ellos, a Jesús le entregaba un vino nuevo. ¿Por qué dejaste el vino bueno para el último? Si siempre se da el bueno y después... Eso Dios lo tenía, como en aquellas bodas, tenía de sorpresa preparada el mejor vino como lo tiene hoy. Hoy Jesús tiene un nuevo vino preparado, un buen vino añejado, el mejor, que va a ser una nueva llenura del Espíritu Santo. Por eso va a haber un nuevo despertar, pero para aquellos que verdaderamente están esperando no solamente la venida del Señor, sino su promesa, su recompensa, porque la Biblia lo dice, que hasta recompensados seremos. Ahora bien, dice aquí que todas cabecearon, todas se durmieron. Pero cuando se oyó la voz del esposo, las 10 despertaron. Pero pasó algo. Dice la Biblia que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo el aceite. Y dice que las prudentes tomaron también su lámpara, pero juntamente con su lámpara tomaron la vasija más aceite, por decir, la reserva. Las insensatas, al ver que se iba a apagar ya la lámpara, le pidieron a ella: danos, préstanos, ayúdanos. Ellas le respondieron: mira, mejor vayan a donde lo venden, no vaya a ser que nos quedemos nosotros y ustedes sin aceite.
y ya viene el esposo con nosotros. Pero dice que mientras ella iba a buscar aceite, vino el Señor, el esposo, pues. Y se fueron con las 5 prudetas, porque estaban listas, preparadas. Las otras, cuando llegaron, se encontraron que ya había pasado el esposo y fueron a las bodas ya. Y cuando llegaron allá, abren lo que empezaron a explicar lo que había sucedido, mas ellos no la conozco. Amado, estamos hablando de tiempos nuevos, de nueva unción, tiempos de revelaciones. Y precisamente la lámpara simboliza la palabra. Acuérdense lo que dice el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amado, en la Biblia el aceite es comparado por la unción del Espíritu Santo. Acuérdense que desde el principio, cuando se empezó a hablar de unción, se tomó el aceite como símbolo. No es que el aceite es el Espíritu Santo, entiéndame, sino símbolo, como también la lámpara. No es lámpara, pero es un símbolo, vamos a decirlo así. El caso es, las insensatas tomaron su lámpara, más tomaron la palabra o tenían la palabra, pero dejaron la unción, habían dejado la unción. Amado, ¿cuántas personas andan predicando? ¿Cuántas personas, y tienen palabras, cuántas personas andan hablando de Jesús, amado? Y nadie se lo va a impedir, claro que no. Jesús mismo dijo, déjenlo, porque el que habla bien de mí no habla mal. Pero no, qué falta de unción. O al revés, gente que tiene una unción espectacular, hasta para resucitar un muerto. Pero qué escaso de palabra, de revelación, qué escasez en su vida de palabra. Y muchas veces se ve un evangelio desordenado por eso. Porque la palabra es la que hace, dice la misma Biblia, que te hace crecer hasta llevarte a un hombre, ¿verdad?, maduro. Lo dice Timoteo, que la palabra es viva y eficaz, que es penetrante, dice Hebreo, pero que ellas son las que nos permite madurar y crecer y prepararnos, dice la Biblia, para toda buena obra. Y a veces nos enfocamos más en esa unción y no en lo que tiene que ver con la palabra. Pero ¿qué pasó en el tiempo de Juan? Que se consiguió el cordero y la paloma. En pocas palabras, la unción y la palabra. ¿Por qué la unción y la palabra? Pues Jesús dijo, ¿verdad?, en una ocasión, dice Juan, que el verbo, hablando de Jesús, se hizo carne. Está hablando que Jesús es la palabra escrita. Jesús es el cumplimiento de toda esta palabra que dice la Biblia. Porque en la palabra desde el comienzo de Génesis, con la promesa de destruir a Satanás, comienza hablando y refiriéndose a Jesús. Jesús es la palabra. La paloma, que representa el Espíritu Santo, es la unción. Eso quiere decir que la palabra y la unción tienen que caminar juntas y a nivel. No es que la unción y la falta de palabra, o la poca palabra, o la palabra y la falta de unción. No, no, no. Esto es algo que funcionó en Jesús. Por eso Jesús, cuando hablaba la palabra, el Espíritu Santo estaba comprometido a actuar por cada palabra que Jesús soltaba, porque Jesús era la palabra misma. ¿Se acuerdan que mismo decía? Las palabras que yo le he hablado a ustedes son espíritu, y de eso se trata, amado. Cuando nosotros armonizamos, cuando nosotros podemos entender que no podemos tener más palabra que unción, ni más unción que palabra, sino que hacemos, ¿verdad?, un total nivel de estas dos cosas. Amado, ahí estamos en la posición que Jesús nos dio desde cuando le anunció a los discípulos que era necesario que el Espíritu Santo por eso viniese para dirigir nuestra vida a toda verdad y a toda justicia. Por eso estamos viendo muchas cosas, amado. Por eso nos hemos salido del carril o nos hemos desviado del propósito, amado. Hemos llegado a creer, amado, que
de repente nosotros hemos inventado una estrategia para el crecimiento de iglesia. Pero en la Biblia claramente está, Jesús le dijo a ellos, quédense, ya en las últimas instrucciones, después de resucitar, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa que le dije del Padre, el Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando eso descendió sobre ellos, hablaron lenguas. De ahí salieron y cuando le hablaron a la gente que estaba alrededor, dice que Pedro se paró y le dijo, mira, esto no es lo que ustedes están pensando. Y le empezó a explicar, esto es lo que dijo Joel. Y cuando Pedro explicó eso, dice la Biblia que ese día se añadieron a esos 120, 3,000 personas, amados. Pero nosotros a veces nos hemos apartado creyendo, no, porque una estrategia, amado, aquí no funciona estrategia. Eso es lo que la gente puede apartar el propósito del Espíritu Santo. Desde el comienzo que Jesús lo dijo, que cuando recibamos el Espíritu Santo, amado, íbamos a ser testigos de las cosas, amado. Y usted conoce como yo que la iglesia comenzó de esa manera. La segunda vez dice la Biblia que no fueron 3,000, fueron 5,000. Ahora estamos hablando de 120, pasamos a 3,000. ¿Qué multiplicación? De 3,000 pasamos a 8,000. Amado, estamos hablando no de una estrategia que inventaron ellos, estamos hablando de una llenura como es. Después sigue diciendo, del crecimiento era tan tremendo que ellos mismos no hallaban qué hacer. Y dice la Biblia que empezaron a congregarse en casa y que el Señor, así lo dice, usted lo sabe, que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Porque mientras el Espíritu Santo, según el libro de los Hechos, ¿verdad?, que dice claramente, el Espíritu Santo dijo, aparte, el Espíritu Santo dijo, no le predique, todo esto usted lo va a conseguir en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo lo que Jesús le dijo a ellos, se estaba caminando en lo que Jesús le dijo a ellos, que el Espíritu Santo vino para eso, para dirigirnos a toda verdad y a toda justicia, que el Espíritu Santo iba a hablar no de sí mismo, sino de lo que se oyese hablar arriba, que iba a tomar de lo mío. Jesús mismo dijo, y cuando digo lo mío, le dijo Jesús, porque lo que es del Padre es mío. Fíjense cómo Jesús se cuidaba hasta de las palabras. Pero amado, eso en el mismo libro de los Hechos comienza terminando y perdiéndose, cuando ya lo narra Pablo en las cartas, que la gente empezó a pelear, no, yo soy de Apolo, yo soy de fulano. Amado, entonces esto empezó a contristar el Espíritu Santo. Como la iglesia de los Corintios, que es una iglesia de mucha gente, amado, pero como se lo dice Pablo más de una vez, una iglesia que no aceptaba ni pastores. No, pastores no existen. Solamente Dios y bueno, ya usted sabe, todo eso todavía se ve por ahí. Iglesias que le dicen a uno. A mí una vez fue un hermanito y después que tenía ya sin velo, cuando lo conseguí me dijo, que le dije, mira, ¿qué pasó? Oye, no hay de la iglesia. No, pastor, yo no necesito pastor. Yo, ¿cómo que no necesita pastor? Si Jesús dijo que había otro grupo que aunque no me siguen, pero tendrán un pastor, quiere decir que Jesús asigna a través del Espíritu Santo pastores. No, eso no es. La Biblia dice que yo es mi pastor, nada me faltará, yo no necesito pastor. Oye, hasta eso hoy en día todavía se lo consigue, aquí mismo donde yo estoy ubicado. Quiere decir, ¿por qué, amado? Porque nos hemos apartado, Satanás nos ha desviado del verdadero propósito. Mire, yo sigo creyendo que si nosotros nos volvemos, ¿verdad?, si nosotros despertamos, como dice Pablo, que nos despertemos del sueño en que estamos, para que la luz de Cristo nos vuelva a alumbrar y nos ilumine. Yo creo que necesitamos la iluminación nuevamente, y lo que lo ilumina, que en este caso la lámpara, la palabra, ¿verdad?, nos ilumine nuevamente. Es como cuando Jesús dice en la Biblia que Él venía después de resucitar, viene caminando con los discípulos y dice que se consigue con ellos. Y empiezan, Él les pregunta, ¿qué practican entre ustedes? Y ellos le dijeron, tú eres forastero y no sabes lo que ha sucedido con Jesús, esto, empiezan a explicarle. Y dice la Biblia que Jesús empezó a explicarle por las Escrituras, y dice que sus entendimientos fueron abiertos y se dieron de cuenta que era Jesús que andaba con ellos, y ellos estaban hablando de la muerte de eso. Eso nos pasa.
Eso nos pasa, que usted no quiere entenderlo, creerlo. El enemigo ciega los entendimientos. La Biblia lo dice, que hasta el sol de hoy, acuérdese de Hebreo, hasta el sol de hoy leen la ley y dice que no la entienden porque el velo, como en el tiempo de Moisés, lo dice Hebreo, acuérdese, está puesto todavía sobre sus ojos. Acuérdese lo que dice el salmista. Abre mis ojos para contemplar la maravilla de tu ley. Hoy eso está pasando. Necesitamos volvernos a la palabra. Necesitamos nuevamente activarnos en la palabra, en el conocimiento. ¿Para qué? Para que la paloma, el Espíritu Santo, la unción, vuelva a nivelarnos y dejemos de estar usando la palabra, ¿verdad?, sola y la unción por debajo, o viceversa. No. Necesitamos ponernos a nivel, necesitamos anivelarnos, necesitamos entender que la unción y la palabra desde un principio fueron las cosas por las cuales Dios utilizó hasta para crear este mundo. Porque la misma Biblia dice que todo lo que hay fue creado por la palabra, y por la palabra dice que subsiste. Entonces quiere decir que lo que se crea por algo, usted y yo no podemos ni cambiarlo ni terminarlo con otra cosa que no sea por la cual fue creado. ¿Me entendió? Si fue por la palabra, ¿verdad?, y se nos escapó de las manos, volvámonos a la palabra. Por eso dice la Biblia que deténganse, meditar sobre nuestros caminos, pregunten cuál es la senda antigua, porque la habían dejado, y andar por ella. De eso se trata. Hoy el enemigo nos ha traído muchas facetas y por qué sabe hacer esas cosas. No, hagan esto. O como le pasó el caso a aquel famoso rey que le mandó una carta y le decía, dice la Biblia claramente, que le mandó hasta el dibujo de un tabernáculo y le explicó que lo hiciera así mismo como le mandó el dibujo, y cambiaron esa figura del tabernáculo por el del tabernáculo de Jehová. Eso es lo que nos ha ido pasando, hermano. El enemigo nos ha hecho enredar la vida, pero nosotros necesitamos entender que no podemos ser como la Virgen fatua o necia. No podemos, ¿verdad? Porque Jesús lo dijo, que Él era la luz del mundo y que los que le siguen a Él no andan en tinieblas. ¿Por qué? Cuando Él habló de la luz, está hablando de la palabra. La palabra es la que abre el entendimiento, la que alumbra nuestro entendimiento. Y cuando nosotros estamos enfocados en ella y la conocemos, no leerla, cualquiera la lee. ¿Cuánta gente no lee la Biblia? Hasta el diablo pasó y dice, Dios, lee la Biblia. O los que le siguen. Amado, se trata, como dice el salmista, de pedirle a Dios, abre mis ojos para contemplar la maravilla de tu ley. Amado, si esto fue creado por la palabra, esto solamente suscita y puede subsistir por la palabra. Si tú y yo fuimos convencidos por la palabra que eso nos habló y eso produjo cambio en nosotros, no hay otra manera de seguir cambiando si no es a través de la palabra. Acuérdate lo que le dijo Jesús a los discípulos. Que los discípulos, cuando Jesús le dijo que le iba a lavar los pies, empezaron entre ellos Pedro, pues. Y no, Jesús le dio una respuesta, ¿verdad? Que los que están limpios, le digo así, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús se lo dijo. Pablo habla de estas cosas también, refiriéndose a estas cosas, y dice que nuestros entendimientos y nuestra vana manera de vivir, ¿verdad?, que han sido también lavados por la palabra. Amado, la palabra es algo que es viva y eficaz, lo dice la Biblia, es más penetrante. La única palabra que tú lees y penetres es esta, no hay otra. Eso lo dice la Biblia, como dice todas las otras cosas. Pero la única palabra que es doble filo porque nos corta, ¿verdad? Dice que hacer doble filo, por un lado nos corta lo que hay que desarraigar, ¿verdad? Y por otro lado nos ayuda
a emparejarnos lo que esté de más en nuestra vida. De tal manera pues que Pablo, hablando a Timoteo, le dice y le da gracias a Dios por eso, porque desde pequeño conoce las Escrituras y ellas te han hecho sabio, te han hecho entendido, te han ayudado a madurar, pues le explica Pablo toda esta serie de cosas. Porque la palabra, ciertamente, dice la Biblia, que por la palabra todas las cosas que existen fueron creadas. Y no hay otra manera ni otra forma de arreglar tanto el mundo como la humanidad, como cualquier iglesia también, ¿verdad? No estoy hablando de la iglesia evangélica como está solamente, no, o pentecostal no. Es por la palabra es la que abre el entendimiento, la palabra es la que le va a decir a usted, no adores esto, porque es abominación ante Dios. La palabra es la que va a decir a uno, mira, no adulteres, no mientas, todo esto lo dice la palabra, pues es la que nos va a hacer un hombre apto y preparado, bueno para toda obra, dice Pablo a Timoteo, bueno para toda obra. Es la palabra viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Por eso, estas insensatas y estas prudentes marcan una diferencia entre la que tiene la palabra, pero también tiene la suficiente unción o unción, ¿verdad? Porque estas cosas deben caminar juntas. Mientras que las prudentes no tomaron, no tuvieron necesidad de ir a buscar pues el aceite, porque ya lo tenían. Hay una necesidad espiritual, por eso hoy es un tiempo de despertar. Hoy yo quiero invitar a que le pidas a Dios conmigo y le pidas al Espíritu Santo que nos despierte, que no nos deje en letargo, que no nos deje seguir durmiendo. La Biblia dice, levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte ahora, Señor, por mi vida y la vida de todo y cada uno aquel que me está oyendo y viendo. En el nombre de Jesús, Padre amado, yo quiero pedirte un nuevo despertar, Padre, un nuevo comienzo. Espíritu Santo, quiero pedirte que sigas tocando, que sigas ministrando a cada vida que me ve y me oye en este momento a través de estos medios. Espíritu Santo, toca ahora mismo cada persona, ministrale, confirma esta palabra. Ahora mismo, convence, reargulle, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, visita cada persona que me está oyendo y me está viendo, y cada persona que aún va a tener la oportunidad de ver y de escuchar este video en el mundo entero, donde quiera que tú permitas a esa persona ver y oír este mensaje. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús, Jesús amado, que tú toques, transformes, reargulla, convenza de juicio y de pecado a todo aquel que nos oye y nos escucha en este momento a través de estos medios. Yo declaro sobre tu vida ahora que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la gloria del Señor te cubrirá, caerá sobre tu vida de una manera especial. Oh, aleluya. Y que hoy comienza un día especial sobre tu vida. Gracias. Que el Espíritu Santo te llenará. Oh, que el Espíritu Santo cae sobre ti ahora. Yo puedo sentirlo porque lo siento sobre mí. Oh, Espíritu Santo, confirma cada corazón ahora. Toca, quebranta, transforma. Que el Espíritu de renovación ahora caiga sobre tu vida. Es el deseo de Dios y es el deseo mío ahora que te lo estoy expresando también. Oh, aleluya. Y el amor y el deseo de Jesucristo, el cual murió por ti y por mí. Oh, Espíritu Santo, tú fuiste dejado y encomendado a hacer esta obra, como lo hiciste en el libro de los Hechos, que tú convenciste. Asimismo te pido ahora que lo hagas con toda persona que me ve y me oye en este momento. Sé libre, sé libre, en el nombre de Jesús, ahora,
Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios pueda seguir dirigiendo tu vida y yo sé que Dios te ha tocado como me ha tocado a mí. Dios te bendiga.